Seguimos en su programa Despertar Político, señores. Tito Carvajal, Francisco Carvajal, está con nosotros como miembro ya de este espacio Despertar Político y quien nos nutre siempre con estos temas. Pero, Tito, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Un placer una vez más de estar aquí en esta tribuna que cada día va cogiendo más influencia y más apertura en la sociedad dominicana. Sí, mira, Tito, tú sabes que antes de comenzar este conversatorio contigo, yo quiero mostrarte un video del profesor Juan Bosch. Señores, del profesor Juan Bosch. Del profesor Juan Bosch, hablando de Trujillo y de qué forma, para entonces iniciar el debate aquí que vamos a comenzar. Vamos adelante, señor director. Aquí, los ricos eran solamente comerciantes. Cambian mercancía por dinero. Y con ese dinero... Ni produce dinero ni produce... Y con ese dinero compra mercancía, ¿comprende? Pero pues es Trujillo, es la dictadura de Trujillo, la primera, que empieza a producir riqueza para el país. ¿Cómo? ¿Con qué? Bueno, fábrica de cemento, fábrica de tejido, fábrica de pintura, fábrica de pintura, fábrica de batería, fábrica hasta de armas, para no gastar el dinero comprando armas afuera. Bueno, fábrica de zapatos, la Fadoca, que ya había sido comprada en el gobierno de Horacio Vázquez, porque la FADOC había sido comprada en el gobierno de Horacio Vázquez. Por el Estado. Pues el Estado dominicano la compró a propuesta de Trujillo, que era entonces jefe del ejército, y que pedía que se fabricaran zapatos para la guardia. Y recuerdo que el primer administrador de esa fábrica fue un oficial del ejército, el mayor Enrique Valverde, militar, era militar. Administrador de la FADOC. Administrador de la FADOC. La FADOC quedó cerrada cuando cayó Horacio Vázquez y Trujillo la reabrió por allá por el 1943 o 44 o algo así. Y entonces el 80% de los dominicanos nacían, vivían y se morían descalzos, no conocían zapatos. Pero cuando Trujillo abrió esa fábrica, entonces ordenó prisión y multa para todo el dominicano que entrara descalzo en una ciudad. Eso incluía a la gente de los barrios, porque la gente de los barrios pobres también andaban descalzos, toda su vida la pasaban descalzos. Bueno, Trujillo empezó a producir zapatos. El zapato, por ejemplo, entonces no había piel hecha con plástico. Tenía que ser piel natural. Entonces, la piel de las vacas, de las reses, de los cerdos, de los chivos que se mataban en la República Dominicana, iban a las tenerías y se curtían, y con esa piel curtida se hacían las suelas, se hacían los zapatos, etc. Es decir, la industrialización es lo que produce la riqueza. Ahí ya tú ves, Tito, aquí quién fue para el profesor Juan Bosch Rafael Leónidas Trujillo. Aquí, o bueno, una parte de lo que fue Rafael Leónidas Trujillo. Yo quiero ver tu parecer sobre esto, a propósito de un debate que teníamos antes de iniciar el programa, porque el profesor Juan Bosch, un estadista, destaca claramente el papel que jugó Trujillo antes y después, antes y en el ejercicio de su gobierno. Y entonces yo pregunto, ¿por qué tan satanizado Trujillo el día de hoy? Bueno, porque hay muchas familias que le ha interesado, que se quedó con parte de la riqueza de Trujillo en su poder, y no le interesa que se conozca verdaderamente cuáles fueron los aportes. Claro, fue una dictadura. Ya Abril me está mirando, pero es una dictadura, fue una dictadura de una mano férrea donde mató a mucha gente, pero también hizo muchas cosas positivas. Sociológicamente e históricamente, el profesor Juan Bosch lo que quiere indicar ahí, que Trujillo fue el fundador del Estado moderno dominicano,
bajo Trujillo que se crean los verdaderos cimientos del Estado Dominicano. Fíjate que antes de Trujillo lo que decían era Manigua y la Montonera. Tú analizas la cantidad de gobierno que se da del 1900 al 1916, la ocupación americana, Sí, y te das claro. cuenta. Si ves los gobiernos después, posteriormente, del 30 de mayo del año 1961 al 24 de abril del año 1965, te darás cuenta que verdaderamente Trujillo le dio una estabilidad al pueblo dominicano y creó una economía sustentada en la riqueza dominicana. Él creó riqueza, él transformó, creó empresas. Trujillo, como le dijo Vallenilla Lán en la Hacienda Fundación, él creó una riqueza, pero su riqueza era para el pueblo dominicano, porque él tenía muchas fábricas, creó muchos empleos. Fíjate, Linares, que son detalles. Uno tiene que necesariamente volver a ese paradigma, porque a veces uno quisiera ya como dejar a Trujillo Tranquilo, sí. tranquilo, descansando, pero te voy a decir una cosa. Tú te pones a analizar en la perspectiva, para poner un ejemplo, Abril, el ejemplo de el ensanche Luperón y el ensanche Osama. ¿Tú te has fijado los trazos que tienen eso? Eso Sí. está hecho en la construcción de la era de Increíble. Trujillo. Entonces, aquí hay mucha gente. Los otros más- Obviamente, cuando se creó esa riqueza de Trujillo, fíjate que el Consejo de Estado, cuando le exige la denuncia a Balaguer después de los incidentes de la calle Espaillat, que no es más que en la historia dominicana se conoce como una huelga que se hizo en el país del 28 de noviembre al 15 de diciembre del año de 1961, encabezado por Unión Cívica, es la huelga más grande que se conoce en la historia dominicana. Entonces ahí estaban presionando a Balaguer. Balaguer pintó a Pedro Ramón Rodríguez Chavarría, que era el jefe de Estado mayor de la Fuerza Aérea en Santiago, que dieron un golpe de Estado, se estableció una junta cívico-militar encabezada por Humberto Bogar, y nada más y nada menos aparece en la vida pública dominicana una figura que posteriormente iba a tener mucha incidencia en la sociedad, como fue el coronel en aquel entonces, Ney Rafael Nivar Seijas. Entonces ahí viene un contragolpe a la Junta Cívico-Militar que había creado Díaz Chavarría, y se establece un gobierno encabezado por el doctor Humberto Bogar y Armando Oscar Pacheco. Entonces ahí después viene otra vez y se da Boesing, da un contragolpe y exige que se restablezca el Consejo de Estado. Y ahí el Consejo de Estado, presidido por Nonfelio Bonelli, es que hace y dicta el decreto pasando todas las empresas que Trujillo había creado en su dilatada vida pública a ser propiedad del pueblo dominicano. Que yo digo, En el aparato industrial y comercial de la República Dominicana. Y hay que reconocer que en la apertura y la democracia, mucha gente que tiene poder político y poder económico fueron en su parte herencia del capital que dejó Trujillo en la República Dominicana. Porque la forma que él murió y cómo salieron los Trujillos del país, yo tenía una serie de albaceas, y yo no quiero decirte que, ok, tú puedes decir, bueno, hubo mucha gente que Trujillo le dio oportunidad de realizar actos de comercios y no tuvieron la visión, no tuvieron el temperamento para progresar y crear un espacio en la sociedad dominicana. Pero sin embargo, mucha gente de la que hoy día interactúa en la sociedad y de muchas tribunas que hemos visto, como el CONE, la Sociedad de Empresas de la República Dominicana, son gente que se formaron, la mayoría, no quiero decir, la génesis viene de Rafael Leonidas Trujillo Molina, con la creación de todas esas empresas, que posteriormente se conoció como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Corte. Cuando cayó en manos de los políticos, pues obviamente, al crear ese clientelismo durante la muerte de Trujillo hacia a los diversos gobiernos, la apertura de la democracia, como el del doctor Balaguer, el de Antonio Guzmán, que cogió un préstamo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo de $200 millones para rehabilitar las empresas bajo la égida del licenciado Jacobo Magluta. Entonces Trujillo tuvo una visión. Hay que reconocer a ver que fue un visionario. Creó líneas aéreas, creó fábrica de baterías, creó todo tipo de manufactura que tú puedes creerse. Por eso que tanto el profesor Bosch, pero no vamos al profesor Bosch, porque el profesor Bosch, a pesar de su incidencia en la sociedad como formador, como pedagogo de los políticos dominicanos al inicio de la apertura y la democracia, tiene esa autoridad de que fue la persona que más influencia espiritual ejerció sobre los líderes políticos que surgieron en el escenario nacional
a partir de la caída de Trujillo y el inicio de la apertura de la democracia. Pero no me estoy yendo a movimiento, a Roberto Casat, Capitalismo y Dictadura, que es una obra excepcional. Yo diría que para mí es uno de los mejores análisis que se ha hecho de la historia contemporánea nacional y sobre todo de la génesis del Trujillato. Él establece ahí con claridad meridiana cómo se desarrolla el capitalismo en la República Dominicana a partir de la era de Trujillo, porque teníamos una economía básicamente agrícola, una economía prácticamente que tú no podías ir, por ejemplo, la ocupación americana del 16. Toda la gente quiere satanizar, abrir la ocupación americana del 16, pero la visión que tiene que tener el dominicano de la intervención americana del 16 y la intervención americana del 65 es totalmente diferente, porque en la ocupación americana del 16 se crearon todas las carreteras, todos los planos de las carreteras, la carretera la autopista Duarte, todas esas cosas, fueron los americanos que crearon el trazo. Antes, para tú ir a Montecristi era mejor irse por barco que ir por la tierra, porque no había vía de comunicaciones. Entonces hay que reconocer que esa base que Trujillo viene, que hay también un mito y una fábula, que solamente Euclides Gutiérrez Félix, Manolito García Arévalo y este humilde servidor, que me voy a agregar en la lista, porque yo como trabajé Euclides fue secretario de mi papá, yo tengo una confianza y siempre hemos estudiado la historia dominicana juntos, y hay diversos programas de televisión que se han hecho viral en las redes sociales de Euclides y yo analizando el Trujillato. Lo que te quería decir es que se dice también que Trujillo es una imposición de los americanos, no es así, consecuencia de la invasión americana del 16, todo lo contrario, los americanos se oponían a que Trujillo ascendiera políticamente. Entonces hay que leerse a Víctor Medina Benet, Víctor Manuel Medina Benet, los responsables del fracaso de la Tercera República, para que tú veas la genialidad que tuvo Trujillo, cómo envolvió a los americanos, cómo envolvió a Horacio Vázquez, cómo envolvió a Estrella Ureña, y se asalta, que se va con el poder político en sus manos. Y aprovechó una crisis en el año 1928 con Federico Velázquez, cuando le tocaba la candidatura presidencial. Y Horacio se dice que él se juramentó por la Constitución del 1903 o 4. Correcto, sí, para extender su periodo de 4 a 6 años, hasta el 30. Más su enfermedad, de que tuvo que salir del país, varios factores. Perfecto, Trujillo era un monstruo genial. Clara, era un monstruo genial. Entonces nosotros tenemos que agradecerle por todo lo muerto, ¿verdad que sí? Bueno, o sea, no se crea un país en democracia. Era obligatorio hacerlo a golpe de sangre y fuerte. A ver, tú estás hablando de una visión populista de la historia. ¿Cómo? En la historia tenemos que ser objetivos. Y hay métodos contemporáneos de interpretación de la historia. Tú tienes que dejar el sesgo de la pasión a un lado. No, pero yo estoy clara que él construyó el país. Yo estoy clara que él construyó el país. Lo que yo estoy preguntando es que si no se puede construir un país en democracia. Porque estamos claros que él construyó el país. Eso no se lo depende a nadie. En democracia no, por lo menos la historia dominicana y la idiosincrasia sociológica histórica del pueblo dominicano no lo permite. Vamos a analizar qué creación de riqueza importante se ha hecho antes y después de la muerte de Trujillo en República Dominicana. Entonces, se lo han cogido todo un grupito. Aquí ha habido un crecimiento inusitado de la fuerza productiva a partir del ascenso al poder del doctor Balaguer en el año de 1986. Después vienen las confrontaciones en el año de 1994 con el doctor José Francisco Peña Gómez. Viene después y asciende al poder político por unos, perdóname la palabra, por dos azarosos. Abril, tu papá no fue presidente de la República Dominicana. Diga los nombres. Por Milagros Ortiz Bosch. ¿Cómo? Y por Hugo Tolentino Díaz, porque era un grupo. La gente dice, no, que eso era un grupo, que Tilson, que eso, que. Los afrancesados. Pero los que realmente tenían influencia espiritual, quien ejercía una gran influencia espiritual sobre José Francisco Peña Gómez, como ningún otro dominicano, era el doctor Hugo Tolentino Díaz, el antiguo compañero de mi padre en la escuela Gracita Álvarez de Tejeda, que es la suegra de Donald Díaz. Después el Colegio Dominicano de la Salle y después la promoción del 53 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese fue que decidió que Peña Gómez no aceptar el pacto por la democracia que había firmado Balaguer. Pero lo que no calculó Hugo Tolentino y ese grupo, que por ese error histórico que Peña Gómez le sustentaba y al licenciado Atuey de Can Jiménez como un político acucioso, como un político que conocía la idiosincrasia del pueblo dominicano, le dijo, Peña, tenemos que aceptar ese pacto, y Peña estaba de acuerdo porque ya se sentía presidente. Pero lo que pasa es que Hugo Tolentino
y Milagro Ortiz comenzaron, mire, qué sé yo, qué tal cosa, que la historia, que Gregorio Luperón, y entonces como pero también hay un video de Peña Gómez, perdón, que también la desconfianza de que se temía de que Balaguer no se diera poder nada. No, eso no se... Eso, o le dejara un país manejable. Porque en el escenario eso no se podía dar. Los primeros 2 años de Hipólito fueron perfectos, pero estábamos en el 94, no comparen el 94 al 2000. Pero políticamente... Ustedes están partiendo de ficciones jurídicas, de ficciones históricas. Oye lo que te voy a decir. Balaguer le entregaba a Peña porque era un acuerdo político homologado por los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, eso iba a ser lo loco. Eso estaba homologado. Eso fue el hedor de Hugo Tolentino. ¿Y qué produjo eso? El nacimiento y el crecimiento político de una serie de personas que quizás no tenían los credenciales históricos para ocupar los destinos nacionales. Pero Peña Gómez sí tenía esos crisoles. Porque en el año de 1960 y pico aquí, Peña Gómez, y eso lo dice José Rafael Antiguo en La Conjura del Tiempo, como dije yo en mi comparecencia anterior aquí a este distinguido espacio que se ha convertido en viral en las redes sociales. José Francisco Peña Gómez era la voz autorizada del profesor Juan Bosch. Brino Rafael Díaz era la voz autorizada de Viriato Fría y Unión Cívica Nacional. Y Francisco Carvajal Martínez era la voz autorizada de Manuel Aurelio Tavares Justo, 14 de junio. Entonces, Peña Gómez tenía esos crisoles, tenía crisoles históricos, mejor que nadie, para ascender a la conducción de los destinos nacionales. Pero también hay que irse a los linderos universales, como decía Franklin Miesenburgo. Vamos a comunicarnos con el hombre universal. ¿Qué dominicano tuvo la condición esencial de que cuando salía fuera del país era recibido por los jefes de Estado sin ningún tipo de visita? Como por ejemplo el caso de un jefe de Estado, como me confesó un destacado abogado y ex presidente del Tribunal Constitucional, que José Francisco Peña Gómez se aparecía con François Mitterrand y no tenía ni siquiera que anunciarse ni tenía que tener cita previa. Entonces hay que ubicarse en el contexto global, porque si tú no te ubicas en el contexto global te quedas aquí como isleño, no te vas a dar cuenta. Pero ese consejo a Peña Gómez desde ese círculo que usted menciona, de esas dos personas, fue por mal o por bien, porque el mismo Peña Gómez en un momento dado, y están los videos, dice que él no quiere 2 años, que él quiere esos 4 años. Esa gente cotizaban con Balaguer. Esa gente, eso para mí fue un error histórico, eso de no aceptar eso, porque como te digo, Atoy de Camp, que era un político avieso, usted analiza todos los políticos profundos del Partido Revolucionario Dominicano en esa coyuntura histórica, todos sin excepción, lo que tú puedes llamar, lo que estaban con un pensamiento jurídico y histórico, sociológico depurado, estaban de acuerdo de que Peña aceptara. Acuérdate también, Abril, que Hugo Tolentino Díaz y Milagro Ortiz son un injerto en el Partido Revolucionario Dominicano. Es un injerto. Es como la gente de la sociedad civil, como dice Linares, que quieren trasplantar los políticos, quieren desacreditar los políticos para que los políticos suplantaran a los políticos en la simpatía y en el índice de favorabilidad del pueblo dominicano hacia ellos. Eso es tan simple como eso. ¿Fue un error llevar a Tío Fernando como vicepresidente? Fue un error porque el doctor Peña Gómez tenía sospecha de que el doctor José Francisco Peña Gómez estaba padeciendo problemas de salud. Él no estaba muy claro. El doctor Balaguer. Perdón. Sí. El doctor Balaguer tenía ya idea clara de que Peña Gómez estaba enfermo. Sobre todo por un comentario que hizo un médico dominicano, el doctor William Hahn, en una llegada que hizo al aeropuerto de las Américas, donde dijo que el doctor no estaba muy bien y lo copiaron la gente del servicio de inteligencia. Entonces eso llegó al oído del doctor Balaguer. Fernando Álvarez Bogal fue un protegido de Balaguer. Fernando Álvarez Bogal interrumpe en la vida pública dominicana cuando el doctor Balaguer lo nombra director general del CEA, en un momento en que los precios del azúcar estaban en un nivel tan alto que nos recordaba a esa época que tuvo San Pedro de Macorís al inicio del siglo XX, esa bonanza económica de esos precios internacionales inalcanzables para el azúcar. Entonces él tuvo en ese momento en el CEA, en su mejor época de esplendor de la industria azucarera dominicana. Y después tuvo posteriormente diferencias con Balaguer, porque él quiso en un momento determinado ocupar la posición del doctor Balaguer, la presidencia de la República. Él tenía aspiraciones y tú sabes que Balaguer, por su propia naturaleza, por su propia personalidad, por su propia idiosincrasia, por su forma de ver el mundo y de la sociedad, por el sistema de conocer al dominicano, Balaguer no aceptaba que nadie le hiciera sombra a su espectro político. Y prueba de eso es cuando nombra el Consejo de Estado en el año de 1900
61, ya la desaparición física de Trujillo, viene John F. Kennedy y le hacen las presiones para levantar el embargo que había interpuesto las Naciones Unidas y Estados Unidos contra la República Dominicana y un grupo de países como consecuencia del atentado a Rómulo Betancourt. Entonces, Balaguer en el 1961 amplía y crea un Consejo de Estado por recomendación de John Fitzgerald Kennedy. Ese Consejo de Estado estaba formado por el doctor Balaguer como presidente. Como vicepresidente estaban don Rafael Filiberto Bonelli Vega, don Fello Bonelli, que por cierto, en la historia contemporánea nacional, decía mi padre siempre en sus intervenciones públicas ante el país, que era el dominicano que mejor tenía puestos los jardines colgantes de Babilonia. Porque don Fello Bonelli, siendo embajador de la República Dominicana en Caracas, Venezuela, a la caída de Marco Pérez Jiménez, Juan Domingo Perón se asiló huyéndole a una turba en la embajada dominicana, y la turba entró a la embajada dominicana, y don Fello Bonelli apenas se encontraba con él y un asistente, y él abrazó a don Juan Domingo Perón y cogió un arma y le dijo que estaban en territorio dominicano, que tenían que salir, si no le iba a tirar varios tiros. Entonces ahí en ese momento, cuando ese don Fello Bonelli se destaca ante la historia sobre ese hecho, que poca gente lo conoce en la difusión, porque don Fello Bonelli era un hombre muy humilde, era un hombre muy apacible. Pero lo que te quería decir, Abril, que con ese Consejo de Estado que se crea, ponen a Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, ponen a Matió, a Inver, estaba también Eduardo Ritt, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez y ese grupo. Entonces, cuando se presentan los incidentes de la calle Espaillat, que fue la famosa huelga que hablamos ahorita, del 28 de noviembre al 15 de diciembre del año de 1961, que ha sido la huelga más grande, cuando se presentan los incidentes de la calle Espaillat, don Fello Bonelli y ese grupo de los otros miembros del Consejo de Estado presionaron a Balaguer para que Balaguer denunciara. Ahí es que Balaguer denuncia, se produce el golpe de Estado de Pedro Ramón Rodríguez Chavadí, el contragolpe de Wessing. Entonces ahí es que Balaguer se manda y se brinca la anunciatura apostólica el 7 de marzo de 1962. ¿Para qué brinca? ¿Aceptaba sombra? Bueno, tampoco es que esos líderes... Se veía más flexible, Boch. Te voy a decir una cosa. Creo, no. Por eso que lo pregunto. Esos líderes caudillistas generalmente en la historia dominicana no presentan. Fíjate que ha sido una historia de líderes mesiánicos en la historia contemporánea nacional. Son gente que no aceptan ningún tipo de disidencia en cuanto a los aspectos fundamentales de su estructura. Esas 48 leyes del poder. Exacto. Ahí. Eso sigue vigente en, por ejemplo, figuras como Danilo y Leonel Fernández. Bueno, eso se... mira, tú sabes que yo estaba leyendo a Medina anoche y yo analizo y veo el panorama político actual. Y estamos en la misma situación desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la discusión de las ideas políticas en Santo Domingo, como el panorama político que había en el año de 1924, cuando se discute o se pelea el poder político entre Horacio Vázquez, Federico Velázquez y la coalición patriótica de ciudadanos presentada por Francisco J. Pinado y Gutiérrez. Es la misma situación política, o sea, es el mismo caudillismo, es el mismo falta de discusión de las ideas sobre verdaderos problemas esenciales de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana ha ido como un velero caminando, incluso muchas fuerzas productivas de la República Dominicana se han formado al margen de lo que es el establishment político, porque los políticos dominicanos, tú puedes decir, bueno, después de la muerte de ascender al político de Leonel Fernández, se tuvo un gran desarrollo económico y social de la República Dominicana, y es cierto. Pero tenemos que analizar también el componente de deuda externa. Componente de deuda externa, que es un factor fundamental para uno determinar hasta qué punto ese desarrollo social y económico de la República Dominicana es sostenible. Y por qué mucha gente que analizan el desarrollo humano y social de la República Dominicana todavía indican que hay una gran inequidad social. Usted dijo ahorita que, por ejemplo, en el periodo de Trujillo, ¿verdad?, se dio un desarrollo interesante en la República Dominicana, las construcciones, los cimientos de lo que hoy conocemos como República. Pero si comparamos ya en la historia moderna de la República Dominicana, ¿cuál sería, a su entender, el político que más se asemejaría en cuanto a desarrollar a la República Dominicana, si lo ponemos en contexto Trujillo y un líder o un presidente moderno?
democrático. Eso no hay que discutirlo mucho históricamente. Podemos tener diferencias ideológicas y conceptuales, pero el único político dominicano que se asemeja a Rafael Leónidas Trujillo Molina en cuanto a la defensa de este hábitat geográfico, fíjate que es el poeta Balaguer. El poeta Balaguer lleva a la sociedad dominicana a una crisis a los finales de los años 90. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuáles son los factores que incidieron que se produjera esa crisis? De que Balaguer era reticente a los préstamos internacionales. De coger préstamos, por ejemplo, la presa de Higüey Aguacate se iba a hacer con préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Balaguer prefirió hacerla con recursos propios. O sea, Balaguer tenía esa visión de Trujillo, que mucha gente le gusta hablar mucho de disparate aquí. Esas presas con recursos propios. Con recursos propios, por eso, sin embargo, creó una gran inflación, porque él tenía el dinero. O sea, el dinero de aquí no había, él lo invertía la mayor parte. Fíjate que se habla, entre los políticos ahora mismo diferenciamos lo que es gasto de capital, ¿no, verdad? Y gasto corriente, exactamente. Entonces, en los gastos de capital, Balaguer lo tenía muy elevado con relación al gasto corriente. Sí. Por eso era que tenía que... La nómina era más pequeña y pagaba poco. Claro, y actualmente... Poco, pero construía mucho. Construía mucho. Entonces, pero aparte de eso, es un tema muy importante. Sí. Que tenemos que analizar a Balaguer, porque Giovanni Balaguer, que escúchame que te dé no está puro, hermano. Balaguer es el arquetipo de la transición de la dictadura a la democracia. Wow. Porque tenemos que conocer lo que fue la dictadura de Trujillo. ¿Pudo haberlo sido Bosch? No, Bosch no tenía las condiciones, por el mismo espectro y por el recelo que él despertaba en ciertos estamentos de poder de la sociedad dominicana. Y prueba de eso es que cuando detenta la posición de presidente de la República, inmediatamente se produce, uniéndose incluso todas las fuerzas políticas que combatieron a Trujillo, como Viriato Fiallo, Juan Isidro Jiménez Grullón, Antonio Inver Barrera, toda esa gente del 30 de mayo y de la Unión Cívica Nacional estaba en el golpe contra Juan Bosch. Por eso se fueron al zafacón de la historia. El licenciado Viriato Fiallo era un líder mesiánico. Aquí tenemos que estar claros. En el siglo XX dominicano, lo que pasa es que los historiadores aquí a veces son medio irresponsables. Y a mí me llama gente, mira, yo te vi en el programa de Linares diciendo tal cosa, tú estás diciendo que mi papá es un ladrón. Digo, mira, óyeme, yo voy y expreso mis ideas como yo entiendo que debo decirlas. Pero, por ejemplo, esos líderes mesiánicos aquí en la República Dominicana, en el siglo XX dominicano, solamente produjo para mí, porque ni el mismo Trujillo fue un líder mesiánico. Trujillo no tenía la condición de ser un líder mesiánico. El líder mesiánico era José Francisco Peña Gómez. Líder mesiánico era Horacio Vázquez. Líder mesiánico era el poeta Balaguer. ¿Y a qué usted se refiere exactamente con ese concepto de líderes mesiánicos? Líderes mesiánicos. Cualquiera escucha de que Trujillo que levantaban profunda pasión en las masas populares en el pueblo que movilizaban por, o sea, con cuartos sin cuartos. Y Trujillo la gente se cuando iba. Trujillo murió, aquí el pueblo lo lloró. Pero por eso no te menciona a Trujillo. Yo no te mencionaba a Trujillo. Pero te dice que él no fue mesiánico. No fue mesiánico. Lo que pasa es que él infundía miedo, no admiración. La gente lloró a Trujillo. Pero por un lavado de cerebro institucional. Claro, exactamente. No lo convierte eso en un mesiánico, es mi pregunta. No, porque mesiánico te voy a decir que es de aquí. Te voy a decir lo que es mesiánico. Que la gente se movía con el corazón. Por ejemplo, exactamente, ya la doctora aquí fue acertada. Estoy hablando de líderes de gente, por ejemplo, la gente de Horacio, o sea, que venga Horacio, que entre el mar. Que entre el mar. Tú me estás cantando de sí. Horacio Vázquez era un líder mesiánico, entonces le decían cosas, la Chiva, la Virgen de la Altagracia con Chiva, refiriéndose al candado que él tenía puesto aquí. Horacio, entonces, otro líder mesiánico también, de aparte de Horacio, como te digo, fue el mismo doctor José Francisco Peña Gómez, porque Peña Gómez suscitaba en el fervor popular. Una cosa y la gente, si tú te pones a analizar lo que es la política hoy día, para la gente movilizarse de aquí a la esquina ya. La logística. Tienen que darle cuarto. Dame lo mío. Leonel fue el último líder mesiánico. Eso iba yo a preguntar. ¿Leonel es un líder mesiánico? No. Leonel es un líder mesiánico. Leonel para mí no es un líder mesiánico. Es un hombre muy preparado. Pero yo no encontré la 17. El último que lo llenó. ¿Cómo es? Una marcha multitudinaria. Ahora cualquiera lo llena porque te hacen conciertos y hacen de todo. No, pero lo hizo ahora cualquiera lo llena. Cuando volvió en el 2004. Tú no tienes que anunciar que tú vas a tener Mami Jordan allá. A seguir. Usted maneja esos códigos. Ahora tú tienes que hacer un espectáculo. Ahora hay que hacer un espectáculo para que la gente te vaya. Un concierto, con cantante, con de todo. Lo que yo refiero, yo recuerdo una vez una idea
para que se vea lo que era un líder mesiánico. Yo recuerdo una vez que yo estaba en la Cartonera Hernández, de Ricardín Hernández, y estoy afuera, había uno de esos mítines famosos en el puente de la 17, José Francisco Peña Gómez. Y yo vi un hombre que fue un hombre minusválido, que iba en un motor que prácticamente iba arrastrando sus pies. Ay, hombre. Sin nada, sin darle nada. Esa era la gente que suscitaba el fervor de las masas. Sin logística. Un José Eliezer Gaitán, que cuya muerte produjo el Bogotazo. O sea, me refiero a esos líderes que han penetrado profundamente en el alma nacional, como diría Juan Isidro Jiménez Grullón. Entonces igual pasaba con el doctor Balaguer. En esas confrontaciones ideológicas y políticas que tuvieron el doctor Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez en 1994, se demostró que ambos eran líderes mesiánicos. El doctor Leonel Fernández es un hombre que cultiva el difícil arte de la sencillez. Es un hombre que en un país de desequilibrados mentales es un hombre que tiene habla bonito. Tenía un profundo dominio emocional y personal. Pero Leonel Fernández no es un líder mesiánico. Una pregunta. Nosotros tenemos ahí al Museo Memorial de la Resistencia, que tiene todo un espacio nombrado Mitos de la Dictadura. Ahí habla de que, por ejemplo, el pago de la deuda externa, que no fue tal cosa, sino que la deuda se nacionalizó. Y ahí se prácticamente desmontan muchos de los hitos que se le reconocen a Trujillo. Incluso ahí comenzamos con Juan Bosch, que siendo una persona que le adversó, se funde el PRD en el 39 con él a la cabeza, justamente desde el exilio, adversando, y aún así reconoce los aportes de Trujillo. Pero ese museo, sobre todo su presidenta, Luisa de Peña, siempre ha contrarrestado la idea de que aquí exista algún tipo de museo o que trate el tema de la dictadura o que almacene esos datos sobre la vida de Trujillo. Bueno, ¿qué usted opina sobre un museo sobre la era de Trujillo? Oye, ese museo está muy manipulado, históricamente hablando. El museo del Memorial de la Resistencia. Porque primero, la museografía que tiene instalada no te da una visión acabada y objetiva de la historia contemporánea nacional. Eso es manipulado. Eso fue un museo que fue hecho, financiado por una familia muy importante en República Dominicana, a quien Víctor Manuel Medina Benet, en los responsables del fracaso de la Tercera República, en su segundo tomo, dice que fue lo que le dieron $20,000 al americano que creó el sistema todo en la República Dominicana para que le hiciera una mensura sobre la mayoría de las tierras del este. O sea, ese museo le da una preeminencia inusitada, y aquí entramos en un conflicto histórico tradicional de la historia contemporánea dominicana, que es los verdaderos valores del antitrujillismo, lo que combatieron a Trujillo durante su dilatada vida pública, o los héroes del 30 de mayo, que fueron, al fin de cuentas, las personas que eran amigos de Trujillo, que se beneficiaron del régimen y al fin de cuentas fueron los que dieron, que fueron los que realmente eliminaron a Trujillo. Entonces, el Museo de la Resistencia hace mucho hincapié en las familias y los héroes del 30 de mayo. Cuando realmente tú te pones a analizar la dilatada vida pública, ahí está la conspiración del capitán Eugenio de Marchena, ahí está la conspiración de las expediciones de Cayo Confite, Luperón y Constanza Memón Estero Hondo, el mismo 14 de junio con Minerva Mirabal, con Manolo Tavares, la misma Altagracia. El caldo de cultivo lo dejaron fuera y se exacto. Concentraron. Entonces se concentraron. Tiene que ver porque pero se concentraron, y además esa muchacha, te voy a decir una cosa, esa muchacha no es, yo no sé, de aquí se inventan una cosa, aquí de momento yo voy a poner Linares Che de Don Pepe, porque aquí se improvisa, se improvisa de una manera bárbara. Aquí se pone a cualquier gente en un cargo y le dice, fulano de tal es esto. Y yo he analizado oye bien, voy a ser un poco inmodesto. Te dice que la directora no tiene la preparación de vida, la directora de ese centro. No tiene esa preparación. Yo voy a ser un poco inmodesto. Y porque al igual que Abril, yo me siento muy orgulloso del padre que yo tuve. A quien Pedro Fernández Pey le hizo una dedicatoria en El Fantasma de la calle El Conde, donde puso que Carvajal Martínez era el valor ético más alto de una generación. Y mi padre fue el que se asiló en la Embajada de Brasil, con Altagracia Eloísa Díaz, Viuda Enrique, el hermano Juan Tomás y Modesto Díaz, en la Embajada de Brasil el 20 de marzo de febrero del 1960. Ahí donde está la génesis
de la verdadera noche del 30 de mayo. Entonces, un día me dice el hijo mío, papi, yo voy al Museo de la Resistencia y no veo ninguna foto de abuelo. Hay muchísimas quejas también del contraalmirante o vicealmirante Homero Lajara Solá, un destacado ensayista e intelectual dominicano, y que muchas veces nuestro querido amigo Rafael Linares ha cogido muchas frases de él para desarrollar programas frente al país, de sus intervenciones que él hace. Entonces tú vas y Lajara desde lo delimitan, que era un militar trujillista, que era una cosa así. Entonces, lo que yo te quiero decir en síntesis, que es una discusión que hay en la historia contemporánea dominicana. Destacar más los héroes del 30 de mayo o destacar más los héroes que fueron durante toda la vida pública de Trujillo, fueron sus opositores. ¿Quién se quedó aquí? ¿Y quién tenía esos crisoles? Viriato Fiallo, el doctor Viriato Fiallo, don Ángel María Lee, porque se quedaron aquí y combatieron a Trujillo de dentro. Don Américo Lugo, Rafael Alburquerque de Castro, el papá de uno de los autores más importantes de la doctrina jurídica dominicana en el ámbito del derecho de trabajo y la seguridad social, como es Rafael Alburquerque de Castro, mejor conocido como Rafaelito Alburquerque. Tito, ¿tú crees que ha habido una intención de que parte de nuestra historia no se cuenten? Porque yo, increíblemente, yo vine a saber bien la parte de la época de Trujillo cuando salieron los videos de René Fortunato en la universidad, porque lo obligaron. O sea, sí, en el colegio no se lo dan como muy por encimita. Y a medida que pasan los años, yo me doy cuenta de que aquí hay muchos aspectos de nuestra historia que sencillamente no se conocen y no hay como un interés desde el Estado para que se conozcan. ¿Eso es a propósito? No, yo no te diré que a propósito. Eso es parte de la degradación, Abril, de como yo he señalado, porque ahí tenemos que volver a Trujillo. Concho, y es una labor quijoteca y titánica que yo tengo en Linares. Entonces mucha gente me quiere. En estos días me ha agarrado el hijo de Rafael Augusto Sánchez Sanjay en la Casa de la Anunciación y me dice: Carvajal, pero yo no me había dado cuenta que como Carvajal Martínez produjo un hijo tan trujillista. Yo le digo, pero yo lo que único que... Como aquel que era predicador de que Balaguerita. Yo lo que he hecho simplemente... Era muerte de risa. Y este también. Es destacar la cosa positiva de que se hicieron más de uno no ha hecho más nada. Tú me estás cantando, no te quiero decir. El tema es el costo. Bueno, pero, de todo lo bueno que él hizo. Pero el costo está bien. Tú puedes analizar que fue una dictadura. Nadie está discutiendo eso, Abril, que fue una dictadura. Yo no puedo dejarlo. Que, como dice Euclides, Trujillo era un asesino selectivo. Eso no se está poniendo en discusión. Eso no se está poniendo en discusión. Porque yo lo que te quiero decir, que uno cuando ve el fantasma de Trujillo, quiere decir, por ejemplo, tú me preguntas que por qué no hay en las escuelas una serie de cosas. Te digo, bueno, eso es producto de la crisis de la instrucción pública que ha caído el país en la apertura y la democracia. Porque cuando Trujillo había una escuela. ¿Por qué había una escuela? Porque el doctor Marino Vinicio Castillo tiene una foto de un reportero norteamericano que viene a hacer un análisis, formarse una idea sobre el reportaje, sobre la instrucción pública en la área de Trujillo, la enseñanza pública. Y debajo de un árbol encuentra un profesor entrando al liceo Presidente Trujillo, que era el liceo Juan Pablo Duarte, la normal Presidente Trujillo. Entonces, le tomo una foto al azar a unos muchachos que están en un recreo. Y de esa foto salieron nada más y nada menos que Manuel Aurelio Tavares Justo, wow, Luis Oliva de Guerrero, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, José Escudero Ramírez y Lupo Hernández Rueda. Un poeta con 50 obras de poesía y de lo más importante de la generación del 48, que, como dice Tony Daful, ha escrito su nombre con David Tesaurio en el Parnaso de las letras dominicanas, con círculo de un aliento telúrico y con crónica del sur. Entonces, lo que ha pasado en la crisis de la instrucción, ¿quiénes han sido culpables? Entonces, esos son los que han reivindicado el fantasma de Trujillo, yo no. Ojalá yo que Trujillo se quede en ese punto porque fue un dictador. Pero señores, si el abuelo paterno mío lo ha eliminado Trujillo, y si mi mamá tuvo que salir huyendo de aquí, de este país, que las monjas del Colegio María Auxiliadora le dieron el dinero que ya tenían para cobrarme, les lo dieron para que se fuera huyendo para Nueva York. Yo más que nadie sé lo que fueron los rigores de la dictadura de Trujillo. Yo tuve a mi papá que lo tuvieron al matar. Tengo a mi tío Rafael Eduardo Valera Benítez, que fue fiscal con jurisdicción nacional. Entonces ningún gobernante dominicano se ponía a fumar y le apagaba el cigarrillo en la espalda. Y Fefe Valera tenía esa espalda llena de cosas que nunca pudo superar eso.
estamos hablando de que Trujillo fue una dictadura cruel, no estamos en ningún momento, eso no está en discusión. Lo que estamos hablando ya del concepto del desarrollo del Estado Dominicano, sí, de la viabilidad de este hábitat geográfico. Entonces ningún gobernante supera a Trujillo. Bueno, el doctor Balaguer formó parte de la escuela, pero ninguno lo ha superado en la apertura de la empresa. Muy por el contrario, han hecho que el fantasma de Trujillo resurja y sea un tema de referencia para cualquier análisis que se haga objetivo de la historia política dominicana. Abril, yo te voy a decir algo. Ha habido un crecimiento muy grande económicamente. Eso es lo que se dice, eso es lo que nos venden los organismos internacionales. Ahí están las torres, también se ven, los vehículos de lujo. Sí, pero aunque no lo tengamos nosotros, pero alguien lo tiene, está aquí. Ha habido una repartición desigual, pero la bonanza económica pero los cuartos están. Pero ha habido una inequidad social. Sí, totalmente. Eso ha habido una inequidad social muy grande, porque tú te vas y te concentras, fíjate cuáles son esas riquezas que se han producido, cuál es la forma de que esa riqueza ha venido. Bueno, pegado de la teta de la vaca del Estado Nacional. Entonces mucha gente ha querido contratos grandes que se van dando, entonces ahí se va creciendo y se van formando fortunas que tienen un método diferente a la de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Porque Rafael Leónidas Trujillo Molina era un capitalista, como lo dice el profesor Juan Bosch, eso no está en discusión. El primer gran capitalista que tuvo la República Dominicana fue Rafael Leónidas Trujillo Molina. Profesor, ahí donde está sentado, Ramfi Domínguez Trujillo dijo que los que orquestaron la muerte de las hermanas Mirabal fueron los ajusticiadores. Mira, yo te voy a decir algo. Yo he estudiado mucho ese tema con Euclides y te voy a decir algo. Que le dedica poca página a él, a su libro de 700 y pico, a ese tema. Un crimen. Sí. Yo te voy a hablar con la autoridad moral de que mi padre, don Héctor Emilio Sánchez Porcelo, Ramón Pina Acevedo y Martínez, Miguel Arcángel Vázquez Hernández y el licenciado Antonio Guzmán López, el papá de Fabio Guzmán Ariza, fueron los abogados de la parte civil constituida en el juicio que se hizo bajo el Consejo de Estado a los asesinos, a los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal. Y eso es una orden que no se pudo establecer con claridad, pero eso de que que fue órdenes de los héroes del 30 de mayo. Eso es falso totalmente. Eso es falso totalmente. Porque ¿vino de Trujillo o de alguien de Trujillo esa orden? Vino de alguien de Trujillo. Se dice que de Pupo Román a Candito Torres, de Candito Torres a Víctor Alicino Peña Rivera. O sea, que existe la posibilidad de que no fuera Trujillo quien diera la orden expresa. No, en ese proceso no se quedó establecido porque Euclides se basa en el sentido común y la razonabilidad. Un crimen de esa naturaleza y de esas repercusiones solamente en este país podía ser ordenado por Trujillo. Eso dije que las hermanas Mirabal, que el hombre del sombrero, que era Segundo Inverto, eso es disparate, porque Segundo Inverto estaba preso. Estaba preso en la Victoria cuando ese momento. O sea, aquí se ha hablado mucho y se ha tergiversado muchas cosas. Pero un crimen, Damo Andrés Blanco Fernández también está de acuerdo con la tesis o la idea que yo he planteado, de que un crimen de esa naturaleza tenía que tener obligatoriamente la anuencia de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Señores, darle las gracias a Tito Carvajal Martínez por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. No lo presentamos como invitado, sino un conversatorio y periódicamente lo vamos a tener aquí tratando estos temas que para nosotros es de suma importancia, ya que la juventud tiene que leer más y tiene que aprovechar más el tiempo y dejarse de estar bailando reggaetón y rap.